está reaccionando a Hamilton es una historia manipulada. Créditos al canal de Hathor Finanzas. El link del video lo dejaré en la descripción. Y sin más que agregar, comencemos viendo este video. Será Lin-Manuel Miranda la versión moderna del señor Monopoly. Ese ser despreciable que solo quiere hacer dinero. ¿Y si Hamilton realmente fuera una historia falsa, construida convenientemente con la estructura del famosísimo cuento de David? A ver, no sé qué argumentos empieza a utilizar, pero yo he investigado un poco. La historia de Hamilton sí es así. Bueno, no sé si exactamente es así, porque he investigado muy poco, pero sí hay muchas cosas que sí llegan a pasar. Por ejemplo, los papeles federalistas fueron de Hamilton. Donde el indefenso termina derrotando al poderoso villano. Siendo uno de los actores mejor pagados, será una persona aprovechada de las buenas historias, haciendo fortuna con ellas. Capítulo 1. Había una vez Estados Unidos. No sé si ustedes han estado alguna vez en medio de un incendio, pero créanme, no hay nada más aterrador. Y en 1775, Norteamérica no era más que un bosque seco y listo para arder. Los británicos tenían el mundo entero en sus bolsillos, con más tierras que problemas. Lo suyo era simple. Tomaban lo que querían, lo explotaban, y si a alguien no le gustaba, pues qué pena. Porque su ejército era el más grande, más disciplinado y más brutal que existía. No había escapatoria, no había rebelión que no pudieran acabar con un par de barcos y miles de soldados marchando como máquinas con sus chaquetas rojas. Por eso, cuando las colonias americanas empezaron a murmurar sobre libertad, allá en Londres nadie se preocupó. Unos granjeros peleando Literal. contra el Imperio Británico. Por favor. Pero la gente se olvida que cuando a alguien le quitas todo, el miedo desaparece. A ver, empecemos Literal, con algo porque ya no simple. tiene nada que perder. Alexander Hamilton De hecho- no nació con suerte. El hombre vino al mundo de una isla perdida en el Caribe. Hijo ilegítimo, huérfano a los 12 años, criado en la miseria más absoluta. Si la pobreza matara sueños, Hamilton habría estado enterrado antes de aprender a gatear. Pero aquí está el detalle. Hamilton no aceptaba el destino que le habían dado. Aprendió a escribir, a debatir, a impresionar a la gente con palabras. Se convirtió en alguien peligroso no con un arma, sino con No te ideas. preocupes, Maribel, Y de alguna chance, manera chance, logró salir somos del montones. Caribe y llegar a Nueva York, donde, sorpresa, también lo trataban como un don nadie. Así que cuando la guerra empezó, vio una oportunidad. No para la gloria ni por patriotismo. No, eso vino después. Al principio, solo quería asegurarse de que nunca más en su vida lo miraran por encima del hombro. Cuando todo se viene a pique. 1775. Boston. Un grupo de soldados británicos se pasa de listos. Un disparo, luego otro. Caen colonos. Y en un abrir y cerrar de ojos, el miedo se convierte en rabia. Los británicos pensaban que con un par de ejecuciones iban a pagar la revuelta. Lo que no sabían es que acaban de darle a las colonias exactamente lo que necesitaban. Una razón para pelear. Para 1776, la guerra estaba en marcha y Hamilton estaba en medio de ella. Porque, ¿qué mejor manera de demostrar que mereces estar en la mesa donde se toman las decisiones que yendo al frente de batalla? El tipo no tenía apellido, ni tierras, ni dinero. Pero tenía una convicción de hierro y un Literalmente talento solo para meterse en los buscaba. lugares correctos en el momento adecuado. Buscaba y Y codiciaba poder. Washington lo notó. La guerra. La guerra no es un poema patriótico. Aquí es donde hay que aclarar algo. No es como la pintan en los libros de historia. No hay discursos heroicos, ni gestos gloriosos cuando el barrio te llega a las rodillas y el hambre te come vivo. La guerra es despertarte con el olor de la pólvora y darte cuenta de que el tipo que estaba a tu lado anoche hoy tiene un agujero en el pecho. Es ver soldados de 15 años con las manos temblando, demasiado asustados para disparar. Es descubrir que el miedo no es algo que desaparece, sino que se instala en tu estómago como un peso constante. Y Hamilton lo vivió todo. Sabía que en cualquier momento una bala podía atravesarle el cráneo. Pero también sabía otra cosa. ¿Qué más da? Ya lo perdí todo una vez. Así que cuando le dijeron que se mantuviera en la retaguardia, no hizo caso. Cuando llegó el momento de pelear, cargó al frente. Y Washington vio eso. Y cuando la guerra terminó, cuando los colonos hicieron lo imposible al derrotar al ejército más poderoso del mundo, Washington supo que este chico no solo servía para la batalla, servía para construir un país. Pero sí, una victoria y un problema aún más grande.
Estados Unidos había nacido. ¿Y ahora qué? Porque sí, echar a los británicos fue Claro, complicado, el gran pero problema de la ahora había que independencia viene de ¿y ahora qué? ¿Cómo se gobierna un país sin el apoyo de una gran nación que los controlaba? ¿Cómo logramos que nuestros recursos sean suficientes para nosotros y para el extranjero? Ese es un gran dilema que se enfrentan muchos países que están en represión y que deciden liberarse. Claro, ganas, pero ahora qué? ¿Cómo te mantienes después de tu rebelión? Eso es lo que Estados Unidos vivió y que de hecho por eso es que Aaron Burr lo duda tanto, porque pues todo era un caos y si esta constitución salía mal iba a ser peor. Entonces era como que mantenerse en ese desequilibrio estable que en cualquier momento se podía caer o arriesgarte a que se caiga todo o mantenerlo estable todo. Y ese 50-50 era lo que no le gustaba a Burr. decidir qué hacer con esta nueva nación. Había caos. Nadie sabía cómo hacer funcionar eso. Democracia, un rey, un consejo de ancianos. Porque una cosa es ganar una guerra, otra, completamente distinta, es gobernar un país. Lo Justo lo que único estaba claro diciendo. era que Washington sería presidente. Después de todo, había dirigido la guerra y tenía ese aire de padre severo que inspiraba respeto. ¿Y Hamilton? Bueno, para empezar nadie hablaba de él en las plazas. Pero Hamilton, cínico como él solo, sabía la verdad. El país podía tener las mejores leyes del mundo, la bandera más bonita, el himno más inspirador, pero sin dinero todo se iba al carajo. Y si algo había aprendido en la guerra era que, sin recursos, hasta los ideales más grandes terminan enterrados en un cementerio. Así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Capítulo 2. Una historia de oportunistas. Ahí Matar a la mejor sí. cabra, derramar la sangre y que empiece la función. Porque el teatro, antes de ser aplausos y luces, fue un sacrificio, un ritual. En la antigua Grecia, si quería rendir homenaje a los dioses, no bastaba con rezar, había que dar algo a cambio. Así que en honor a Dionisio, el dios del vino y del exceso, alguien subía al escenario, se ponía una máscara y recitaba versos como si su vida dependiera de él. Porque en cierto modo, así era. El teatro tenía un Esta propósito, no me la sabía. hacer que la gente sintiera algo. Y si algo ha quedado claro en la historia, es que quien controla las emociones, controla la narrativa. Sí. ¿Y qué pasa cuando tomas a un personaje histórico, lo conviertes en un símbolo y vendes su historia con canciones pegajosas? Bueno, Bueno, ahí es donde tiene Broadway razón. entra en la ecuación. Pero antes de llegar a eso, vamos a retroceder un poco. Claro, si me dices, o sea, si me lo pones así, es un argumento súper válido porque tiene mucho sentido. Porque técnicamente sabes lo que le pasó, o sea, sabes cómo está actualmente Estados Unidos. Entonces puedes decir súper claramente que el personaje, pues todo lo que pasó, le sirvió para que su país ahora esté así. El teatro, la forma más antigua de manipulación. Pasan los siglos y el teatro ya no es solo un rito para dioses. Ahora es el mejor entretenimiento que existe. Imaginen esto, Arturo, un campesino medieval, acaba de entregar su cosecha al feudal de la misma forma con la que un adolescente entrega su celular a su mamá después de haber sido descubierto viendo cosas que no debería. Se muere de hambre, pero no puede hacer Qué nada, pedo. porque si hoy reclama ¡lo ahorcan! Así de simple. Así que en lugar de quemar la casa del noble, que es lo que en verdad quiere hacer, decide ir al pueblo y perderse en el único escape que tiene. Una obra de teatro en la plaza. Ahí, viendo a los actores representar pasajes de la Biblia con la misma emoción con la que su esposa lo regaña en casa, por un instante se siente parte de algo más grande. El teatro no es solo entretenimiento, es una herramienta para distraer, para educar o para moldear la realidad. Avanzamos unos siglos. Estamos en la Inglaterra de los Tudor, donde el teatro ya no es solo para ricos. Ahora cualquiera puede verlo. Y hay un hombre que empieza a dominar las calles. Shakespeare. El tipo entendió algo que nadie más había visto. La gente quiere sentir, quiere llorar, reír, enojarse, creer en algo. Y él Sobreexplota les las da todo tensiones. eso en cada obra. Ahora, imaginen a John, un actor de su compañía.
El tipo se ha pasado todo el día repitiendo la misma maldita escena porque Shakespeare es un maniático perfeccionista. Hoy toca Hamlet, y aunque John dice que está calmado, la verdad es que está a punto de explotar. Pero cuando pisa el escenario, algo pasa. Todo cambia. El público deja de ser una multitud. Se convierten en parte de la historia. Porque cuando un actor lo hace bien, la audiencia olvida que está viendo una obra. Y en ese instante, Shakespeare se convierte en más que un dramaturgo. Se convierte en un manipulador de masas. Porque cuando controlas las emociones, controlas la narrativa. Y Hamilton, aunque no ha Mucho relleno nacido, para decirte sería esto. la prueba viviente de esto. Saltamos de nuevo en el tiempo. Ahora es la revolución industrial. Las fábricas rugen, el humo cubre el cielo y la gente se vuelve engranajes de una máquina que no se detiene. El mundo es una porquería, pero, oh sorpresa, hay una solución. El teatro. Ahora es más grande, más espectacular, con luces, con Con nuevas efectos, tecnologías, con claro. actores que pueden hacerte olvidar que tu vida apesta. Los ricos lo ven como cultura, los pobres lo ven como escape, y el que lo maneja lo ve como negocio. Porque para este Claro, punto ya no hay diferencia entre el arte y el dinero. Si algo vende, se produce. Si algo conmueve, se sí. explota. Y aquí es donde Broadway entra en juego. Siglo XX. Los teatros ya no son improvisados ni simples. Ahora son templos del espectáculo. Si algo se Claro, se estrena en detallan al Broadway es máximo. porque está diseñado para hacer dinero. Aquí no hay sacrificios a Dionisio, pero sí hay productores que sacrifican lo que sea con tal de que su obra sea un éxito rotundo. Y en esa fábrica de emociones, en esa calle dorada de Nueva York, donde la realidad se convierte en un producto, nace un musical. Un musical sobre un hombre que ya era una leyenda antes de que alguien pensara en ponerle música. Un musical que haría que Alexander Hamilton volviera a ser el centro de atención. Sí, pero como solamente estaba en un billete y su papel como tal en la independencia de Estados Unidos es muy secundario, pues no se habla tanto de él. O sea, claro, ayudó, pero pues la figura principal siempre va a ser Washington. Y luego van a estar personajes como Lafayette, que son como que los grandes generales. Pero luego de eso, Hamilton no destaca mucho en la independencia, pero el papel que tuvo post-independencia fue muy importante. Y eso es lo que trata de lograr el musical. O sea, más allá de que pues ya se conozca como uno de los padres fundadores, pues no era como que pasabas de largo. O sea, no era como que, oh, Washington, oh, Thomas Jefferson, o John Adams, que fueron presidentes. Hamilton ni siquiera llegó a ser presidente de Estados Unidos y todo por la gran cagada que cometió. Que hay otra cosa, el tipo ni siquiera vivía para felicidad o para lograr algo increíble. Él vivía por su ego, porque quería más y más y más poder. Por eso es que tampoco descansaba, porque él sabía que si no conseguía ese poder y no era nada, no podría pasar a la historia. Lo que él quería era, o sea, su gran meta era pasar a la historia, pero de manera espectacular. No le bastó con hacer los papeles federalistas ni demás. Él necesitaba destacar lo máximo posible. Aunque eso tuviera, aunque en el proceso tuviera que sacrificar su propia salud, su familia y después su carrera. Pero no por sus ideas, sus guerras o su influencia en la creación de Estados Unidos. No. Sino porque alguien vio su historia y pensó que podría hacer una fortuna con ella. Porque aquí está la pregunta del millón. ¿Lin-Manuel Miranda quiso honrar la historia de Hamilton o simplemente encontró la mejor manera de vender boletos? Piensa en esto. Pues yo diría que Hamilton ya era ambas, parte ¿no? del tejido de Estados Unidos. O sea, claro está que tú no haces cualquier cosa solo por amor al arte. Tú no vives por amar, tú no vives por ser un artista. Y eso lo sabemos todos. Uno vive por el dinero. El dinero te ayuda a vivir. Así que el dinero es súper importante. Y si puedes encontrar algo que con lo que logres combinar tu arte con algo que funcione y que rente, pues lo haces. Así que yo no les veo el problema. O sea, si me dices que es una historia manipulada, o sea, porque pones es una historia manipulada. Si me dices que esa manipulación es el tipo que cambia la historia para hacer ver a Hamilton de una manera diferente, pues te digo, ok, está muy mal. Pero si me dices que el gran problema de Hamilton es que busca generar dinero, yo no soy, o sea, yo soy VTuber, claro, porque me gusta ser VTuber, pero una parte de mí también quiere conseguir dinero. eh, y
para eso existen las colaboraciones de tipo con empresas, o sea, ¿cómo se le llama esto? Las promociones, donde tú hablas sobre una marca, los pagos de YouTube, los pagos de TikTok, etcétera, que obviamente no te renta nada al inicio, pero luego hay personas que viven de eso, ese es como que el gran objetivo, o sea, sería mentira decir que no. Uno no es pintor solo por amor al arte, y quizá muchos pintores sí, pero también está ese deseo de ganar con tu arte. O sea, no me puedes decir que Hamilton está manipulado solamente porque Lin-Manuel Miranda buscaba generar dinero con eso. O sea, todos buscamos generar dinero porque queremos vivir una buena vida. Así que es una mamada. No necesitaba que nadie lo rescatara. Sus ideas, sus escritos y su influencia en la economía americana nunca dejaron de estar ahí. Pero Broadway no trata sobre la historia, trata sobre la versión de la historia que la gente quiere ver. O sea, sí, sí he visto de hecho que él incluso hizo esto que estás diciendo, lo de presentar a los productores sus borradores con canciones donde trataba a todos los personajes. Y de hecho hay algunos, ¿cómo se les llama esto? Unos eh, primeras versiones que eran unas demos que eran horribles, o sea, no tenían nada de sentido, que eran muy, muy malas. Y en parte sí es un sueño, pero como digo, o sea, él buscó explotar de buena forma Hamilton, la historia de Hamilton, porque uno no hace algo solo por hacerlo. Y así, un político, un soldado, un hombre que vivió y murió por su país, se convirtió en una sensación musical. No como un académico, no como un estratega, sino como un personaje que canta y baila en un escenario, un héroe reimaginado, con música pegajosa, ritmo acelerado y un libreto diseñado para hacer que cada función termine con el público de pie, aplaudiendo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿realmente esto hace justicia a su historia? ¿O es otra vez el teatro, que ya hemos visto con esas mañas que tienen desde el principio, cambiando la realidad a la manera que más convenga? Capítulo 3. El hombre que pudo ser. Hay una historia que me contaban cuando era niño. La historia de un soldado que regresa a casa después de la guerra. Un hombre que lo había dado todo por su país, que había luchado, que había sangrado, que había sobrevivido. Pero cuando cruzó las puertas de su ciudad natal, nadie lo reconoció, nadie le agradeció, nadie lo esperaba. Era un extraño en su propio hogar. Yo nunca supe si era solo una historia o una advertencia, pero la primera vez que me miré al espejo después de la revolución, vi a ese hombre. Así con un apellido que significaba algo. Los Burr eran de poder, eran influencia, eran historia. Mi padre Ahí fue aparece Aaron presidente de Burr. Princeton. Mi abuelo, un pilar del pensamiento teológico en las colonias. Pero la vida no me dejó crecer bajo su guía. A los 6 meses mi madre enfermó. A los 2 años mi padre la siguió. A los 4 mis abuelos también desaparecieron. Cada figura que debía protegerme se esfumó como el humo en el viento. Pasé de manos en manos, de un tío a otro. Un problema que nadie sabía cómo resolver. Pero no importaba, porque yo no me iba a quebrar. Cuando Princeton me rechazó a los 11 años, lo intenté de nuevo a los 13. Y esta vez dijeron que sí. Fui un prodigio. Pero ser un prodigio en teoría no significa nada cuando el mundo no juega limpio. La guerra estaba por comenzar. Las palabras no bastaban. Se necesitaban hombres con fusiles, no con libros. Así que dejé la universidad. Tiré todo lo que había A la construido y entré universidad al con ejército. 13 Y años, la qué guerra no me mamada. decepcionó, porque en la guerra las reglas son claras. Vives o mueres. No hay espacio para manipulaciones políticas. No hay espacio para juegos de poder. Solo sobrevivir. Y yo sobreviví. Bueno, eso es un gran Con cada depende. batalla. Con cada herida. Con cada enemigo caído. A ver, técnicamente una guerra es una batalla política también, o sea, que sea armada no significa que no sea política. Al final, pues, política es la manera de gobernar o el arte de gobernar, entonces son dos gobiernos, entonces técnicamente sigue siendo política. Volví más fuerte. Más rápido y más inteligente. La guerra enseñaba lecciones que los libros no podían. Y yo las aprendí todas. Pero la guerra terminó. Los británicos se fueron, el país celebró y yo descubrí que la guerra no había sido mi mayor batalla.
La política es un campo de batalla mucho más cruel, porque en la guerra el enemigo está pues al frente, pero en la política el enemigo está en todas partes. Y si había alguien que sabía jugar este juego mejor que nadie, ese era Alexander Hamilton. Burr y Hamilton nunca fueron amigos, eso es un mito. Coincidieron en el mismo país, en la misma revolución, en los mismos salones. A ver, Pero sus nadie, ni siquiera en el musical se dice que sean amigos, o sea, incluso se ve esa rivalidad, pero no. Lo que hace que la gente piense que en algún momento fueron amigos son las animaciones, pero incluso, o sea, si tú te ves el musical como tal, el original, no aparece ni se ve que sean amigos, son, o sea, pudieron haber sido amigos quizá, o sea, como un, si es que las cosas se hubieran dado de manera diferente, pero lo que realmente pasó es que nunca fueron amigos. Y se dejen claro, fueron compañeros, coincidieron en muchas cosas, incluso estudiaron lo mismo y por eso es que fueron compañeros, pero ya, hasta ahí. armas estaban hechas de materiales distintos. Hamilton vivía para la confrontación, Burr vivía para el control. Hamilton tenía la necesidad obsesiva de moldear el mundo a su visión. Burr solo quería asegurarse de que nadie más lo hiciera por él. Después de ver la revolución, Burr tomó su victoria y la convirtió en poder. Abogado, fiscal, general, senador. Era meticuloso, era brillante, era paciente. Pero sobre todo, sabía cuándo moverse. Hamilton lo veía con desconfianza, no porque dudara de su inteligencia, sino porque lo conocía. Sabía que Burr no tenía ideologías inamovibles. Sabía que Burr quería ganar, y Hamilton no podía permitir que alguien así tuviera demasiado poder. Además, Lin dijo claramente que es una interpretación que no está pegada a la historia original, es una inspiración, pero nada ciertamente apegado. Y ahí está otra cosa más, que o sea, es una... Es como Epic. Tú no puedes decir, Epic es la Odisea. No, es una interpretación de la Odisea. Lo mismo acá. Hamilton, el musical de Hamilton es una interpretación de la historia de Hamilton. Literalmente, o sea, el video está hecho literalmente para que tú, después de haberte visto Hamilton, digas, ¿qué? ¿Estás insultando a mi musical? ¿Cómo te atreves? Entres y empieces a ver y digas, oh, sí, esto puede ser pasado. Pero es que, o sea, esto está hecho únicamente para que vengas a verlo. Es una mamada. Le ha funcionado a medias, 10.000 vistas. No me parece malo, tampoco me parece tan bueno. Personalmente, hasta lo que acabamos de ver el video, con sus argumentos, pues sí, ok, algunas cosas. Luego un rellenazo como por acá de lo que es el teatro y el gran impacto que tuvo. Te lo medio compro, pero luego me dices esto de que Lin-Manuel Miranda lo hizo únicamente para conseguir dinero, es obvio. O sea, pero también, si tú investigas la historia, no solo lo hizo por dinero, él también tenía esa ilusión de hacerlo. Eh, lo hizo, le salió súper bien, le salió más que bien. Literalmente le dieron un montón de premios. Ganó hasta creo que incluso cuando se hizo el reestreno volvió a ganar otra vez premios. Creo, de eso sí no estoy seguro. Ahí quizás estoy desinformando. Pero bueno, o sea, obviamente lo hizo en parte por el dinero, lo hizo porque fue un sueño y no está mal hacer las cosas por el dinero. Incluso este video está hecho únicamente porque quieres dinero. Todos quieren dinero, todos queremos dinero, ¿sabes? O sea, no está mal querer dinero. Eso en primera instancia. En segunda, no me digas que algo del musical está mal porque, o sea, lo que has dicho esto de que no son amigos, por ejemplo, el musical no lo dice. Las animaciones tratan de embelecerlo, cosa que, pues, al final las animaciones son otra reinterpretación de la interpretación, que es como un teléfono malogrado. Y al final depende de qué te hayas visto. Y si te apegas al material original, pues el material original que son libros de historia. Y en los libros de historia, ¿qué te dirán? No sé. Yo no tengo libros de historia de Estados Unidos. Pero acá, viendo únicamente el musical y apegándonos a las palabras de Lin-Manuel Miranda, no es la historia original. Poder, porque para Hamilton el poder debía ser conquistado con sacrificio, con lealtad inquebrantable a una causa. Exacto, el teatro es exagerar, o sea, continuemos viendo y sigamos viendo sus argumentos y contraargumentando. Burr, en cambio, lo veía como un premio, y los hombres como Burr le daban miedo.
Así que Hamilton hizo lo Acá sí están, esto sí lo que está hablando pues es correcto. Esto se sabe tanto por el musical como por la historia de este conflicto ideológico que uno actuaba de una manera y otro de otra. No eran exactamente enemigos, pero sus modos de pensar no eran los más adecuados para estar unidos, cosa que complica todavía que se pudiera crear una amistad. que mejor sabía hacer: escribir. Carta tras carta, rumor tras rumor, influencias aquí y allá. Bohr intentó moverse dentro del mundo de Hamilton y cada vez que lo hacía encontraba una puerta cerrada. Y detrás de cada puerta estaba él. La elección de 1800 no era cualquier Lo elección. más cagado Era de Hamilton es que el tipo era guapo y el tipo lo sabía y aprovechaba eso. O sea, era guapo, para la época al menos. Hay algunas fotos donde sale raro, otras donde sale súper guapo. Aparte de eso, sabía escribir, tenía el don de la escritura. Participó en la guerra, lo cual le daba cierto estatus. Estaba casado con una de las hermanas Skyler que en ese momento eran hijas de un senador. Era la mano derecha de Washington. O sea, Hamilton tenía influencias por donde quiera, lo cual pues no podías pelear fácilmente contra el tipo. el momento en el que la joven nación decidiría su camino. Y yo estaba listo. No porque creyera que el país me debía algo, no porque tuviera el destino manifestado, sino porque después de todo lo que había vivido, después de haber construido mi carrera de la nada, después de haberme ganado cada centímetro de respeto con esfuerzo, sabía que era mejor que Jefferson. Las reglas estaban claras. Jefferson y yo teníamos el mismo número de votos. Era un empate. Y en una democracia nueva y frágil como la nuestra, eso significaba una cosa: el Congreso decidiría. Si todo hubiera sido justo, yo habría ganado. Pero la política no es justa. Y los enemigos que haces en el camino no olvidan. Las Ahí cartas de también. Hamilton llegaron primero. Una carta aquí, una insinuación allá, unas cuantas palabras en los oídos correctos. Y de repente, yo no era un hombre brillante. Yo era un oportunista. Acá le doy un punto a favor. No sé, o sea, aquí quiero imaginar que él ha investigado, porque esta parte yo no la he investigado, la parte de las elecciones en la cual Hamilton, por ejemplo, en el musical te dice Hamilton que, o sea, viene la prensa y él dice, pues yo apoyo a Jefferson, yo no puedo apoyar a Bohr porque Bohr es un oportunista, porque no sabemos de qué lado está, porque un día está a la derecha y el otro día está a la izquierda, y si lo ves mañana quizás esté en el centro, y luego, después de unos días probablemente no esté en ninguna parte. Entonces, los argumentos de hecho de Hamilton son válidos en cuanto a eso. Acá dice que escribió cartas y fue como la manera de decirle a todo el mundo como que no voten por Aaron Burr. Porque de hecho en el musical te muestran como que es una figura pública y su opinión es súper importante. Porque quieras o no, él seguía siendo parte de la política. Porque pues, como dije, el tipo tenía contactos por donde quisiera. Era un hombre sin principios. Yo era una amenaza. Cuando el humo se disipó, Jefferson era presidente. Yo no. Me quedé con el puesto de vicepresidente. Un título sin poder. Una burla disfrazada de honor. No olvidé. No perdoné. Pero aún no era el momento de mover mi ficha. La política es un juego de paciencia. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Capítulo 4. El ojo que todo lo ve. Ok, acá te dice que, o sea, te lo está narrando de que Bor tuvo paciencia, pero luego en el musical, por ejemplo, ahí también se difiere un poco estas dos. Es Bor se molesta y de frente le pide un duelo a Hamilton. Si mal no recuerdo, era así. Lo cual, pues muy bien, el tipo investigó. El tipo no está hablando por hablar en cuanto a las cosas de historia. Luego las interpretaciones o motivos, pues, ahí sí está equivocado en muchas cosas. Algo no está bien. No puedes verlo, pero puedes sentirlo. Es 1791 y Estados Unidos es un castillo de naipes construido con ideales, esperanzas y un montón de promesas bonitas. El problema es que cuando las promesas bonitas se enfrentan a Exacto, Lucas. la realidad gana. Las leyes avanzan más lento que un burócrata con resaca. Los políticos se la pasan discutiendo como si realmente supieran lo que están haciendo. Los estados funcionan más como países separados que como una nación. Y los británicos, jaja, los británicos siguen esperando a que este experimento de democracia colapse para salir con una sonrisa y decir: sí ven,
Les dijimos que no podían gobernarse solos. Y siendo muy sinceros, Es bien parecía que cagado tenían porque razón. sí. O sea, los británicos, o bueno, Jorge no buscó volver a atacarlos porque dijo, pues no van a funcionar sin mí, o sea. Y de hecho, como dije al inicio, gobernar es muy complicado porque todo es nuevo, porque no tienes el gran apoyo, sobre todo en este caso, no tienes el enorme apoyo de lo que era en su momento la primera potencia mundial, el país más poderoso y más grande de lo que se conocía como todo el mundo en ese momento. Entonces, ¿cómo te recuperas tú de eso? ¿Cómo logras estabilizar un país? Era prácticamente imposible. Y gracias al apoyo de todos los padres fundadores, porque todos desempeñaron un papel importante, exceptuando John Adams, creo que, o sea, John Adams ayudó, creo que en los papeles federalistas y creo que tuvo otros tipos de ayuda, pero luego como presidente tengo entendido que no fue tan bueno. De hecho, creo que fue muy malo. Pero en general todos aportaron su granito de arena y fue lo que llevó a que Estados Unidos se volviera lo que es Estados Unidos actualmente. Que Estados Unidos en ese momento tiene la no lista. No moneda oficial, no un sistema bancario, no estabilidad. Es un mercado de trueque con sueños de grandeza. Y ahí, en medio de todo el desastre, hay un hombre. No es un presidente, no es un general, no es un rey. Es Alexander Hamilton, el secretario de Tesoro. Terrible. Un simple funcionario público, pero con más visión que todos los egos que le rodeaban. Y Hamilton sabe algo que los demás no quieren aceptar. Un país sin dinero es un país condenado a morir. Si nadie va a hacer algo al respecto, lo hará él. Espera, ¿qué carajos es un banco central? Si escuchaste Banco Central y tu cerebro hizo... Dame un momentico, porque es mucho más sencillo de lo que parece. Imagínalo como el árbitro del dinero. Si los bancos privados son los jugadores, el Banco Central es el que evita que se maten entre sí y que el partido termine en una pelea de calle. No es un banco normal. No puedes entrar y pedir un préstamo para comprarte el Play 5 o pagar tus deudas del mes. Es el banco de los bancos. Le presta plata a los bancos cuando necesitan la plata. También controla cuánta... Básicamente, el Banco Central es quien acumula las riquezas del país y quien mantiene a flote el país, quien distribuye y regula la moneda de un país. Si el banco hace un buen trabajo, todo lo exterior pues se mantiene estable. Por ejemplo, acá en Perú, el Banco Central de Reserva del Perú hace un trabajo excelente. Por eso es que nuestra moneda no se va a la mierda, a pesar de todo el problema político que existe. Claro, adentro estamos mal, afuera estamos excelente, pero no estamos tan mal adentro gracias a que se mantiene estable afuera. Es como un balance, como bailar en un hilo y hacer malabares. Si el banco no funciona, el país se va a la mierda. Entonces, es justo lo que está hablando y me parece increíble que lo toque así. Literal. Eh, es exactamente como lo dice. Hamilton fue la única persona que pensó realmente cómo funcionaba un sistema económico, incluso antes de que existieran como tal entes económicos tan grandes, porque para la época o sea, no estaba tan regularizado todo. O sea, estamos hablando de 1700 donde todo era muy, muy nulo, muy bajo. Entonces, Hamilton la pensó súper bien y de hecho tengo entendido que el cómo funciona, o sea, creo que la constitución de Estados Unidos nunca ha cambiado. Y además, el sistema bancario que creó Hamilton fue inamovible y nunca, nunca cambió. Estoy un 80% seguro de eso. No me acuerdo dónde lo leí, pero lo leí en alguna parte. Cantidad de dinero puede haber en las calles, que no se exceda, y también es el que controla la inflación Sí, y ¿ves? permite que las divisas y las monedas, llamémoslo Exacto, como lo dólares, está pesos hablando. colombianos, no se devalúen y no pierdan mucho valor. En pocas palabras, sin banco central, la economía es un culicagado sin supervisión gastándose todo en dulces y videojuegos. Y en 1791, Estados Unidos no tenía nada de eso. Era como si quisieran jugar ajedrez sin tablero. Así que Hamilton decide tomar las riendas. El problema es que convencer a los políticos de esto será peor que ir a una guerra desarmada. Imagínate la escena. Hamilton entra a una sala llena de hombres con pelucas empolvadas y egos más frágiles que la economía del país. Dice dos palabras. Banco Central. Y el banco se estalla. Jefferson casi se ahoga con el té. ¡Esto es tiranía!
¡Nos convertiremos en una monarquía bancaria! Madison lo mira como si acabara de insultar a su familia. Hamilton suspira. Sabe que está rodeado de personas que ven un enemigo en cada sombra. Pero también sabe que sin un banco central, Estados Unidos se va directo a la mierda. Así que hace lo que mejor sabe hacer. What, Habla, hermano, no te puteaste explica, bien. argumenta, discute. Así que después de semanas de negociaciones, debates acalorados y amenazas de duelo, porque sí, así se resolvían los problemas en esa época, Hamilton gana. En 1791 nace el primer banco de Estados Unidos. La economía de un país que no sabía manejar dinero acaba de encontrar su brújula. ¿Y eso a mí qué? No. Mire, los bancos no solo guardan dinero, crean dinero. No imprimiendo billetes como locos. Crean dinero cuando prestan dinero. Por ejemplo, si un banco le presta plata a una empresa, la puede utilizar para crecer, para contratar empleados o para producir más cosas. Como produce más cosas, las vende y devuelve ese préstamo. Como devuelve ese préstamo con una tasa de interés, se crea plata, a la vez que entonces esa empresa tiene el préstamo, ¿cierto? Más empresas. Más empresas significan más empleos significa más consumo, y más consumo significa más crecimiento en la Lo economía. gracioso es cómo Estados Unidos se mantiene a flote a pesar de la cantidad inmensa de deudas que tiene. Lo cual te habla de que no necesariamente un país estable, un país fuerte es un país sin deudas. Incluso funciona eso con las personas, porque creo que incluso las personas millonarias tienen incluso deudas enormes. Y eso es lo interesante de cómo funciona el capitalismo y el liberalismo. O sea, son sistemas económicos muy extraños basados en el individualismo, pero que funcionan de manera tan rara que tú dices, ¿por qué? Es muy complicado. Más gente que está dispuesta a gastar más. Sin un banco central regulando todo esto, el sistema colapsa. Así de simple. Por eso, cuando Hamilton lo implementó, Estados Unidos dejó de ser un montón de estados peleando por monedas y se convirtió en un país con una economía real. Ese fue el momento donde el sueño americano empezó a parecerse a algo más que un sueño. El país estaba prosperando. El dólar ya era una moneda oficial. Las empresas extranjeras invertían. Los bancos funcionaban. Y entonces lo cerraron. ¿Qué? Así, de un plumazo. El Congreso decidió que el banco de Hamilton ya no era necesario. Los bancos privados tomaron el control. La economía quedó a la deriva. Y en cuestión de Esta años, no me la todo sabía. empezó a colapsar. La visión de Hamilton, el pilar que había construido con tanto esfuerzo, fue destruida por miedo, por política y por egos demasiado grandes para admitir que estaban equivocados. Sin un banco central, el país quedó vulnerable y no tardó en pagarlo. ¿Y qué aprendimos de aquí? Sin un banco central, un país no es más que un experimento a punto de explotar. El banco central es el cerebro de la economía. Cuando hay crisis, es el que dice, tranquilos, yo me encargo. Cuando la inflación sube, es el que para el desastre. De hecho, me acabas de hacer acordar. Terminamos de ver este video y lo vemos. Porque literalmente es el primer video que estamos viendo. Cuando los bancos privados juegan con fuego, es el que apaga las llamas. Pero cuando lo eliminaron, nadie detuvo el incendio. Estados Unidos se convirtió en un país donde el dinero existía, pero sin reglas. Hamilton había dado a su nación las herramientas no solo para sobrevivir, sino para dominar el mundo financiero. Y el país decidió ignorarlas. El precio de esta decisión se pagaría con sangre, crisis y años de desorden económico. La tormenta que Hamilton había intentado evitar acaba de empezar. Capítulo 5. Tremendos imbéciles. Miranda's Money Tree. Dicen que los genios se hacen a sí mismos. No sé si soy un genio, pero sí sé esto. El mundo pertenece a lo que saben leer, a lo que ven los patrones antes que los demás, a lo que no solo crean, sino que saben dónde vender lo que crean. Ay, Crecí pequeño en Nueva York, Little Kid. en un barrio donde los sueños eran solo eso, sueños. Mis padres eran Pequeño inmigrantes, Little Boy. gente que trabajaba hasta que los huesos le dolieran, que no pedía nada, que no esperaba nada. Yo los veía llegar a casa, exhausto, con la mano agrietada y la cuenta aún sin pagar. Desde niño entendí que la vida no te da nada, que si quiere algo, lo toma. La primera vez que vi un escenario, supe que ese era mi lugar. No por el que amar actual, sino porque entendí lo que significa controlar la historia. Y el que controla la historia, controla la audiencia. Y el que controla la audiencia,
controla el juego. No fui el niño más inteligente de mi escuela, pero aprendí rápido. Aprendí a leer a la gente. Aprendí que el conocimiento no es poder, el conocimiento es una herramienta. Bueno, El es lo mismo. verdadero poder es saber qué hacer con él. Cuando escribí In the Heights, no lo hice solo por amor al teatro. Lo hice porque era un movimiento estratégico, un golpe preciso. Sabía que una historia sobre el latino de Nueva York iba a causar impacto. A ver, a ver, Sabía a ver, a ver. Primero, el conocimiento sí es poder. El poder es una herramienta. Por eso el poder, o sea, tú no puedes satanizar el poder porque el poder no es ni bueno ni es malo. El poder existe porque existe y punto. Tú o tienes poder o no lo tienes. Y ya. Y si lo tienes, lo puedes utilizar para el bien y para el mal. Como se te dé la puta gana. Da igual. Ahí el primer error que veo acá. Ahora, segundo. O sea, me estás diciendo que al inicio dices que esto de que Hamilton, digo, de que Lin-Manuel Miranda y que lo hizo todo por dinero, y ahora me estás diciendo que literalmente dijo que una de sus obras las hizo pensando no solo por amor al arte, sino porque literalmente una historia le rentaba mucho, o sea, que le iba a generar mucho dinero. O sea, si ya lo estaba admitiendo desde el inicio, ¿por qué? O sea, ¿por qué la necesidad de utilizarlo como argumento como por acá? ¿Entiendes? Es una mamada, o sea, son cosas que se dicen sin sentido. A lo mejor estoy siendo muy agresivo acá, pero mm, es como que ah, lanzar mierda por lanzar, aunque no sea tan directa, se siente como que molesto, ¿sabes? O sea, si vas a decirme puntos negativos sobre algo, mínimo dime que antes no aclaró que lo hacía por eso, ¿sabes? Es como que que me daría reconocimiento. Sabía que los críticos lo amarían. Y tenía razón. Fue un éxito. Me aplaudieron. Me celebraron. Me pusieron bajo los reflectores. Pero yo no estaba ahí solo para que me aplaudieran. Yo estaba ahí porque ya había visto la siguiente jugada. Ya tenía el siguiente movimiento. Y ese movimiento era Hamilton. Antes de seguir con Miranda, yo sigo escuchando y sigo pensando lo mismo. Lo expresó antes, o sea, no era solo amor al arte. Claro que a él le gustaban los musicales y estaba enamoradísimo de ese arte. Lo expresó también. Pero él también sabe, porque es inteligente, es una persona. O sea, por algo es millonario actualmente. Él vio la oportunidad, le generó ingresos la oportunidad y buscó otra gran mina de dinero. Acá lo bonito, no hizo una mierda como lo harían otros. Hay muchas empresas de animación con mucho dinero que hacen animes de la cagada. Hay empresas multimillonarias. No hablaremos del ratón, pero te estoy viendo, maldito come queso, que hacen adaptaciones de la cagada de cosas que habían funcionado. Pero, llega Lin Manuel Miranda, ve un personaje histórico y dice, ok. Puedo hacer una historia de esto, le puedo sacar provecho. ¿Por qué? Porque es un inmigrante. Me siento identificado. Ya he hecho historias sobre inmigrantes. Ya he hecho historias sobre personas latinas en Estados Unidos. Me puede funcionar. Me va a funcionar. Yo sé que me va a funcionar. La crítica lo va a amar. Ok, está bien. O sea, él ya lo sabía. Él pensó. Y además, como estaba diciendo, él no hizo una cagada. Él agarró, moldeó esa historia. Quizá no es la historia más mm, apegada a la vida original de Hamilton, pero es una obra que ganó premios, no solo por ser amada por la crítica, la gente lo amó. Yo estuve en el estreno, yo estuve en una sala donde la gente quería cantar, donde la gente sentía ese amor. Tú buscas en TikTok, hay miles de cosas. O sea, la gente realmente amó el musical. Estos primeros musicales de Hamilton sobre latinos que mencionó al inicio, no los conozco, no había ni escuchado de ellos. Que Hamilton hizo, perdón, que Luis Manuel Miranda hizo. Nunca los había escuchado. Pero este funcionó, Hamilton le funcionó tan bien porque lo hizo muy bonito, lo hizo perfecto. Ya lanzarle mierda de que lo hizo solo por dinero es como que envidiar un poco.
Sobre todo cuando el video lo que busca hacer es eso mismo, o sea, generar dinero, generar ingresos. O sea, te estás mordiendo tu propia cola al final. Todos hacemos algo por dinero. Hay que hablar de algo importante. Porque si crees que Hamilton era otro personaje histórico, estás equivocado. Hamilton no fue un hombre cualquiera. Él fue el arquitecto de Estados Unidos. El hombre que tomó un país sin forma, sin estructura, sin rumbo, y lo convirtió en una nación. Cuando las colonias lograron lo imposible y expulsaron a los británicos, no tenían un plan. Tenían tierra, tenían libertad, pero no tenían un Claro, sistema. No no tenían están economía. organizados. No tenían una base sobre la cual construir. El mundo entero esperaba que se derrumbaran. Y si no hubiera sido por Hamilton, probablemente lo habrían hecho. Él diseñó la estructura financiera de Estados Unidos, creó el Banco Nacional, estableció el sistema de crédito, escribió la mayor parte de Federalist Papers, los documentos que definieron la Claro. Constitución. Fue el hombre que le dio orden al caos. Y acá está muy bien, como lo dice. Quitando muy aparte de lo de Lin-Manuel Miranda. De hecho, lo que intenta hacer el musical de Hamilton es decirte esto. Hamilton contribuyó en gran parte. O sea, yo no veo la manipulación en esta historia hasta ahora. O sea, acá el puro título nomás para llamar la atención, llamaste la mía, pero así como la mía, solo de 10.000 personas más. De videos que podrían llegar hasta los 100.000. Eso en primer lugar. Literalmente, esto es clickbait del que no me gusta. O sea, si me vas a hacer clickbait, mínimo, que sea. O sea, mira, no te voy a negar que el video está muy interesante, que te expone muchas cosas, pero luego también hay como que grandes fallos que me tienen muy incómodo. Y acá tú mismo lo estás diciendo. O sea, literalmente lo que buscaba Lin-Manuel Miranda, el objetivo de enaltecer más a Hamilton, bueno, enaltecer, como que de darle más crédito del que tenía, pues se cumplió. La gente sabe que Hamilton tuvo un papel fundamental en la estabilización de Estados Unidos. Y tú nos estás diciendo que históricamente también, o sea, históricamente Hamilton hizo gran parte de la base, o sea, citándote tú mismo, a ti mismo. Hamilton fue el arquitecto. Ya está. Ahí lo tienes. Y rebajar su valor cuando es una obra musical bien hecha, combinando estilos musicales. Es que sí, o sea, lo que hace el musical de Hamilton es algo que muy pocos hacen y que sirvió de inspiración para grandes obras actuales como lo que es Epic y probablemente La Ilíada. O sea, ese impacto cultural que tuvo, haciendo, o sea, literalmente por donde veas hay cosas por analizar, que si quienes son los únicos que logran rapear, quienes tienen un estilo más rap, más latino, y quienes tienen un esto más estadounidense, más de por allá. Las propias canciones, los propios ritmos tienen su forma de narrarte quién es cada personaje. Y luego están los neimotipos, que literalmente son lo que define a cada personaje. Toda esa obra de arte, de lo que consiste Hamilton, ¿dónde está la manipulación? Nuevamente. O sea, nos queda todavía 10 minutos. Y en esos 10 minutos, tú no me explicas por qué Hamilton es una historia manipulada. Yo me voy a molestar mucho con este video. O sea, lo dejas entre esto, ¿no? Como para decir, ¿lo es o no lo es? Como que muy limpiándote las manos, pero ya el simple hecho de ponerlo en duda ya me ofende, ya me molesta. Y tú mismo has argumentado cosas que literalmente afirman que no es una historia manipulada. Y los argumentos de que sí lo es son una mamada, porque son más que obvios. Que transformó una idea en una realidad. Que convirtió un grupo de estados desorganizados en una potencia con un futuro claro. Fue el tipo que entendió, antes que nadie, que la verdadera independencia no se pelea con armas, sino con economía. Sin Hamilton, Estados Unidos no habría sido más que una utopía frágil esperando colapsar. Y aquí es donde entra Miranda, porque él lo vio. Él entendió que Hamilton no era solo una historia. Hamilton era un símbolo, la historia perfecta, un hombre sin nada que lo apostó todo, Es que un sí, genio que dejó su huella en el mundo, una figura que, en el fondo, se parecía demasiado a él. Le- literalmente es alguien que pasó desapercibido en la historia y que luego Lin-Manuel Miranda lo vio y dijo, hombre, gracias a ti, este país está aquí. ¿Por qué la gente no te conoce?
tu historia, empezaste desde abajo y lograste crear esto. Esto es tu legado. ¿Por qué nadie te da el reconocimiento que tienes, sabes? Y parte de darle el reconocimiento también hace que la gente, o sea, la historia muchas veces llama, sobre todo cuando está en un contenido, en un formato tan bueno como lo que es un musical, que es literalmente un teatro, pero musical, que es mucho más fácil porque tienes los ojos, tienes los oídos en un mismo lugar. Y no solo eso, tú mismo te sientes dentro, o sea, tienes tus sentidos al máximo para sentirte dentro de la historia, vivir la historia. Y los ritmos son perfectos para ello. Hizo historia. La absolví. Cada página gritaba lo mismo. Esto no es solo historia. Esto es un musical. Pero no cualquier musical. Tenía que sentirse moderno. Tenía que ser un fenómeno. Tenía que orientar Broadway. 6 años. 6 años escribiendo. Reescribiendo. Puliendo cada línea. No podía ser aburrido. No podía ser académico. Tenía que ser un torbellino. Pero, ritmo, Me encanta cómo habla ese velocidad. tipo. Cada palabra tenía que ser un golpe. Cada escena tenía que ser un impacto. Tenía que hacer sentir la historia. Y cuando lo lancé, explotó. Los boletos se agotaban en minutos. La gente pagaba lo que fuera por estar ahí. Era más que un musical. Era un movimiento. Pero yo sabía que aún no había terminado. Porque había una última pieza en el tablero. Una última jugada que sellaría todo. Disney. Mira, yo no estoy diciendo que Lin-Manuel Miranda sea un villano. Pero si Hamilton hubiera sido el tipo que fundó Broadway en lugar de Wall Street, ¿qué crees que habría hecho? Exacto, lo mismo. Disney lo vio. Disney entendió lo que tenía enfrente. Y Disney no deja pasar oportunidades. 75 millones de dólares. Ese fue el cheque que pusieron sobre la mesa para asegurarse de que Hamilton no solo fuera un éxito en Broadway, sino un producto global. Hamilton ya no era solo un musical, era una marca, una industria, una máquina de hacer dinero. Y Miranda no solo escribió la historia de Hamilton, hizo lo que Hamilton habría hecho. Tomó el sistema, lo entendió, lo explotó y lo convirtió en el negocio del siglo. Es un genio, sin duda, pero también es el mejor jugador del Monopoly de Broadway. Y en este juego, el que sabe mover las piezas se queda con todo. Capítulo 6. Poder y dinero. Ok. Ok. Dicen que un hombre se acostumbra a la guerra. Mentira. Lo que aprendes es a convivir con el miedo, a hacerlo parte de ti. Aprendes a caminar con él, a despertarte con él, a dormir con él susurrándote al oído. Pero nunca desaparece. Y sin embargo, mientras caminaba sobre la hierba húmeda de Wickhafen, pistola en mano, no sentía miedo. Sentía el peso del destino empujándome hacia adelante. Y aparte Hamilton, la obra musical, teniendo una grata elaboración de las canciones, los leitmotivos, lo que representan los personajes, y aparte de contar la historia de Hamilton, habla de la... a ver acá. Habla de la política, lo censura acá, la búsqueda de éxito y la decadencia. Exacto, o sea, Hamilton tiene muchos temas, demasiados, y tiene demasiado, o sea, como dije, tiene demasiado a su favor para decir que eso está bien. Y literalmente, si vas a hacerlo por dinero, hazlo bien, haz que me guste. Yo no voy a pagar algo que no me gusta. Si tú estás haciendo una obra que me habla de historia, que me muestra realmente quién ayudó a que un país fuera quien es, fuera lo que es, perdón. Toma mi dinero, o sea, ¿cuál es el problema? ¿El consumismo? Que no tiene nada que ver acá. ¿El capitalismo? ¿Por eso está manipulado? Mm, mm, funcionó. Tú mismo lo dijiste, si Hamilton lo hubiera hecho, hubiera sido igual. Y Hamilton hizo que funcionara un país.
¿Cuál es el argumento contra? ¿Sabes? O sea, ¿qué está mal? Un peso que habría cargado toda mi vida. No debí de haber estado aquí. No debí de haber terminado así. Pero el destino rara vez pregunta. Solo avanza. Y aquí estábamos. Aaron Burr y yo. Enfrentándonos no solo con balas, sino con las sombras de todo lo que habíamos sido. Hace años, la historia ya nos había condenado. Desde Princeton, donde él caminó por sus pasillos como un prodigio y yo fui rechazado. Desde Nueva York, donde yo construí una economía y él construyó alianzas. Desde cada lección, cada batalla de palabras, cada movida en el tablero de poder, yo lo despreciaba, porque nunca tomaba una posición. Él me despreciaba, porque siempre lo hacía. Burr había esperado pacientemente su momento, pero cuando llegó la oportunidad de la presidencia en 1800, yo hice mi jugada. Apoyé a Jefferson, no porque creyera en él, sino porque sabía que Burr no tenía ideología, solo hambre. Y Burr lo supo. Lo sintió en cada fibra de su ser cuando perdió, cuando vio que su destino, su carrera, su legado, habían sido aplastados por mis palabras. Entonces la carta llegó, un duelo. Ya no había más espacio para la política, ya no había más espacio para las palabras. Él me lo dejó claro, dispararemos al alba. Weehawken era hermoso al amanecer. El sol emergía sobre el Hudson, pintando de naranja el río que separaba Nueva York de Nueva Jersey. El agua se movía con una tranquilidad insultante, ajena al duelo que estaba por ocurrir en sus orillas. Por un momento pensé en mi esposa, mis hijos, en el país que habíamos construido. Me permití por primera vez en años imaginar un mundo donde no existieran duelos, ni balas, ni egos en guerra. Y por un segundo creí que todo era absurdo. Pero la realidad no se moldea con deseos, solo con acciones. Y ya era demasiado tarde. Burr estaba frente a mí, pistola en mano. La brisa matutina agitaba su abrigo. Aquí Sus básicamente nos ojos está eran explicando lo dos... que el propio musical ya nos explica, pero de una manera un poco más narrativa. Porque el otro es, o sea, es un musical, pero acá es más narrativo, lo cual pues está bien. Nos está explicando básicamente la preparación de Borg mentalmente. Bueno, de Hamilton y de Borg para el conflicto este. pozos oscuros, sin odio, sin rabia, solo con determinación. 1, 2, 3. ¡Bang! El disparo retumbó en las colinas. El humo se disipó lentamente. Uno de nosotros seguía en pie, el otro no. Bajé la pistola, vi su cuerpo caer. La sangre tiñó la tierra. Los segundos se alargaron hasta volverse siglos. Y entonces sentí el vacío. No la euforia de una victoria, no el alivio de una deuda saldada, solo el peso insoportable de la historia cerrándose sobre mí. No lo entendí en ese momento, pero con el tiempo, cada paso que di después de ese amanecer, comprendí la verdad más cruel de todas. No había matado a Hamilton, me había matado a mí mismo. Los periódicos me llamaron asesino. Jefferson me condenó al olvido. Los hombres que antes me llamaban señor, ahora susurraban mi nombre como si estuviera maldito. Intenté volver a la política. Me cerraron las puertas. Intenté construir un imperio en las nuevas tierras de Estados Unidos. Fracaso tras fracaso. Intenté huir a Europa. Nadie me ofreció refugio. Regresé. A ver, Lucas te dice, Hamilton es una obra preciosa donde se toca más de un tema y eventualmente, como se mencionó, se volvió un ícono, pero no de forma negativa. Sí, incluso los jóvenes americanos usan el mismo musical para apoyarse de ideas revolucionarias. Sus letras inspiran y son poéticas. Es que sí, o sea, independientemente de seas un migrante o no, Hamilton llega a darte ese nacionalismo y esas ganas de literalmente luchar por tu país independientemente de qué país seas.
porque te hace incluso reflexionar sobre tu propio país, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está mal? ¿Entiendes? Entonces, lo que causa Hamilton es algo que muy pocos musicales pueden llegar a causar. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, de Heathers. Heathers es un gran musical, no es histórico, pero ¿qué te aporta? Además de el entretenimiento, no mucho. Epic. Epic es la adaptación a una épica, la Odisea, que narra el viaje de Odiseo hasta Ítaca, pasando por un montón de desventuras. Ok, una vez que lo terminas y lo disfrutas, ¿qué te aporta? No te aporta tanto. Hamilton, al ser político, porque quieras o no, se vuelve una obra política, al ser cultural, al ser revolucionaria y al ser mm, literalmente, o sea, la parte esta de revolución viene con ser algo distinto, algo diferente a lo que antes estaba en Broadway. Hamilton viene literalmente a revolucionar los musicales y con los temas que toca, de la manera que los toca y con la música que lo hace que es imposible copiar la fórmula. Y aunque lo intentes, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no puede, nada puede aportarte tanto como esto. Y puede parecer una mamada, puede parecer una tontería. Muchas veces yo estoy disfrutando por 17ª vez Epic y ni me topo con Hamilton. Pero una vez que acaba Epic, ya no estoy pensando tanto en Epic. Yo me miro Hamilton y estoy por una semana pensando en política, pensando en historia, pensando en por qué mi país está tan mal, pensando en cómo mejorar mi país, pensando en cómo mejorar como persona para ayudar a mi país. Hamilton logra algo que otros musicales no. Entonces, ¿dónde putas está la manipulación? Decía América con las manos vacías, sin aliados, sin familia, sin poder. Caminaba por las calles de Nueva York y nadie me miraba dos veces. El país había seguido adelante. Hamilton seguía vivo en cada billete de $10, en cada ley que firmó, en cada cimiento del país que ayudó a construir. Pero yo había desaparecido antes de morir. Cuando finalmente exhalé mi último aliento, no hubo discursos, no hubo lágrimas en el Congreso, no hubo monumentos en mi honor, solo un nombre olvidado en una lápida gastada. Pero en algún rincón de la historia, en las páginas que nadie lee, aún está la verdad. Hamilton y yo queríamos lo mismo, pero el destino solo tenía lugar para uno. Dos hombres entraron a Wishaken, solo uno salió vivo, y aún así, solo uno fue recordado. Capítulo 7. El hombre que resucitó un fantasma. Alexander Hamilton fue un titán. Le dio a Estados Unidos su economía, su sistema bancario y su identidad financiera. Construyó la nación desde la nada, con la misma rabia y ambición con la que había sobrevivido. Pero la historia lo enterró. Quedó atrapado en los libros de texto, en un billete de $10, en una estatua ignorada de un Wall Street. Olvidado, invisible, hasta que Lin-Manuel Miranda lo trajo de vuelta. Miranda no solo escribió un musical, resucitó un legado. Tomó un hombre perdido en la sombra y lo convirtió en un fenómeno cultural. Lo hizo con rap, con teatro, con una visión que nadie más tuvo. Y cuando su éxito lo volvió millonario, no se quedó con todo. Usó su influencia para ayudar a Puerto Rico, a la educación, a los inmigrantes, porque entendió algo que Hamilton también supo en su tiempo. El impacto real no es lo que construyes para ti, sino lo que dejas para los demás. La historia nunca recordará a los que se conforman, pero siempre quedará el eco de los que desafían, crean y transforman. Porque al final, como diría el propio Miranda, la historia tiene los ojos en ti. Y ahora sí, quiero leer tu comentario. A favor, en contra, insultándome o dándome la razón. Ya te insulté. Qué mamada. Qué estupidez, qué tontería, amigo. O sea, no me dices dónde está la manipulación en la historia. O sea, todos tus argumentos ya te los dije. No sirven. ¿Por qué? Porque tú mismo te... Acá dices una cosa y acá dices otra cosa por completo. O sea, acá me dices como que, uy, quizás lo hizo por dinero. Y acá lo dices, lo hizo por dinero, porque lo vio rentable. Si vas a usar clickbait, hazlo bien. ¿Por qué?
no digo que aquí no use el clickbait, pero literalmente sus textos son, o sea, son como que títulos muy tontitos. El modo más caótico de Mario Kart World. Quizá hay modos mucho más caóticos, quizá hay tonterías más grandes. Él lo puso y el video es entretenido. El video te demuestra por qué está hecho un caos. No te demuestra que sea el más caótico, pero te muestra que es caos. Tú ni siquiera me muestras una pequeña pizca de que sea manipulada la historia de Hamilton. No está manipulada. ¿Por qué? Porque desde un inicio se dice, es una interpretación, es un teatro. Tú en el teatro, incluso tú mismo lo dijiste, no puede ser aburrido. Lin-Manuel Miranda desde un momento lo tenía. No puede ser aburrido, tiene que ser interesante, tiene que atraparte. Tú no estás 3 horas sentado en una puta silla porque te gusta la historia. Algunos quizás sí, pero la mayoría que han visto el musical no es por eso. Lo hacen porque es interesante, porque es entretenido, porque te engancha de una manera única, como ya lo expliqué. ¿Dónde está la manipulación? En algo que desde un momento se dijo, de que es obvio que no se puede hacer muy apegada a la historia original, etcétera, etcétera. Ok, el video está bueno, de cierta manera, pero no, o sea, si me pones este título mínimo, dime por qué está manipulado. Personalmente no recomiendo el video, lo pueden ir a ver y decir más, pero dijo, literalmente me dijo que la historia de Estados Unidos antes se ta, 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 ta. Claro, acá la mayoría piensa igual que yo. Lo gracioso es que todos ellos no te van a hacer un video como yo. Que, bueno, ni mi intención ni era hacerte un video. Mira, única recomendación de creador a creador. No trates de buscar visitas de esa manera. Porque así como yo soy fan de Hamilton, yo no soy tan fan. Claro que me gusta y amo Hamilton. Yo no soy la persona más fan, yo ni siquiera me sé las canciones. Hay personas que se lo saben al derecho y al revés. No busques visitas ni fama a través de algo que ha funcionado solo porque crees que te va a funcionar a ti utilizando el morbo. Eso está muy mal y personalmente me da mucho asco. Y actualmente ya ni sé si voy a subir esto. Probablemente lo suba, sobre todo para concientizar de cierta forma, para que lo vean mis 5 personitas. Pero personalmente el video está ligeramente bueno. Es un 7 de 10 ponte. Pero la intención está muy mala. No recomendaría el video para nada. Y nada. Suerte para la próxima. Trata de hacer mejores videos, muchacho. No lo recomiendo.